Nosotros somos el grupo 6 y nuestro tema es sobre la cultura Kupichniki. Siguiente. Dentro de la tabla de contenidos tenemos los diferentes temas. Como primer punto, conoce a nuestro equipo, la ubicación de esta cultura, una pequeña introducción al pasado. Como punto 4, hablaremos de la arquitectura. Como siguiente, la cerámica, la textilería, religión, orfebrería, los principales centros arqueológicos, la línea de tiempo y las conclusiones. Siguiente. ¿Quiénes somos nosotros? El grupo está conformado por Mabel Taipe Criales, Maudi Rodríguez Montés, Evelyn Guamán Villa y pues quien les habla, Amy Solís Torres. Ubicación. La cultura Copiznique se encuentra ubicada en el departamento de La Libertad, a 600 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. Aunque no se sabe con certeza cuál fue su centro principal, existen varios vestigios de esta cultura que se extienden por la costa norte del país hasta el departamento de Piura. El descubridor es el arqueólogo peruano Rafael Larco Joyle, en el año de 1929. Tiene una antigüedad de 200 a.C. y 200 a.C. ¿En qué periodo se encuentra? En el periodo formativo. Como dato importante, en la zona del Valle Jetequepé, en esta cultura fue reconocida como la primera del periodo formativo. Siguiente. El origen de la cultura y la organización política viene a ser una pequeña introducción al pasado. La cultura copiznique contemporánea es contemporánea a la cultura chavín y que precede a la cultura mochica. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el desarrollo de esta cultura fue independiente, pero se influenció con la cultura chavín. Se dice que durante muchas décadas fue confundido tanto que se llegó a llamar Chavín de la Costa. Su organización política fue una sociedad agrícola bajo la dirección de una élite especializada en las tareas de gobierno, sociedad teocrática. ¿Qué es la sociedad teocrática? ¿No? Que fue ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, ¿no? Que emana de Dios. Ahora, como otro punto, dentro de la organización política, se dice que adoraban a una divinidad con cuerpo humano y cabeza de felino, y que enterraban a sus muertos en tumbas junto con una abundantes elementos de lujo, ¿no? Los cupizniques creían en la vida después de la muerte, por eso enterraban a sus seres queridos y los rodeaban de artefactos para, para su uso en el más allá. Uno de los colores que destacaban dentro de sus entierros era el color rojo. ¿Para qué? Para darles vitalidad. Siguiente, por favor. En la economía y manifestaciones culturales y arte, vamos a encontrar que los cupiniques se basan en una agricultura, ¿no? ¿Qué es lo que más resalta en su agricultura? Es el maíz, el frijol, la yuca, la calabaza, y también como fundamento a una alimentación completada, eh, era por la pesca y también su actividad de recolección de mariscos. El arte, ¿no? Dentro de sus manifestaciones culturales viene el arte. El artista Copinique logró crear imágenes de un mundo circundante que empleaban diversos trazos, ¿no? Como los geométricos hasta diseños visuales, observables y sofisticados. También tenían una hábil técnica de puntillado, ¿no? Eh, También destacan por su variedad, la orfebrería, hacen cerámica, escultura lítica, eh, ornamentos y tallados en hueso,
así como la música y también la danza y el drama ritual. Desarrolló un arte cerámico muy creativo y vigoroso, cerámicas cuyas características son monócromas, de alto relieve, con figuras de gran plasticidad. Siguiente. Bueno, hablando de arquitectura, en la arquitectura de la cultura Copiznique, su arquitectura fue a base de adobe y bueno, construyeron casas, templos ceremoniales y estructuras de mando adornados con símbolos y estilos artísticos similares a los de la cultura chavín. Entre ellos destacan las edificaciones de cabello muerto en el Valle del Moche y la más destacada está la Huaca de los Reyes en el Valle del Moche, que para la sociedad copísnica representa el reflejo tangible del mundo ceremonial ritualista, Hanan Paskia y Kai Pacha. Bueno, sus manifestaciones propias en su arquitectura como templos en forma de los materiales, como dije, el adobe, emplearon también la piedra, que eso fue su material principal. Usaron huesos para hacer sus adornos y de las piedras semipreciosas emplearon la turquesa, cristal de cuarzo y opalina. Entre las cerámicas tenemos las integradas por botellas de largo, cuello cónico, que usaban el método de puntillado. Se desarrolló en tres fases. La primera, las botellas escultóricas, que tenían como asa de estribo redonda y que son hechos con molde y su decoración geométrica. En la segunda fase pasó a cerámicos con asas de estribo, al igual que la primera fase, pero la diferencia es que tenían de arco triangular y picolar. Y la última fase fueron botellas marrones y naranjas con superficies lisas y decoración simple. La textilería, bueno, con la llegada de los Copiznique, el tejido plano fue un gran avance al emplear las tramas y undiembres suplementarias, así como las uniones entrelazadas. La más representativa es la que tenemos a la derecha. Es, de- es la textilería que usaban mayormente. Fue la más representante para los Kopisnike, que tiempo después de este artista incorporara a su arte textil el tapiz, la trama excéntrica y la trama machimbrada. Bueno, dentro de religión, la sociedad Kufisnike en la religión siempre estuvo relacionada con el arte, ya que si hubiera carecido del arte, no hubiera podido crecer su poder espiritual, que ha dejado en su fabricación de cerámicas. Como podemos ver, en las vasijas hay imágenes que representaron a los dioses. La religión está relacionada con la agricultura, la economía y la supervivencia que dependían de la producción agrícola, ya que los comerciantes realizaban rituales religiosos para asegurar la fertilidad de la tierra y las buenas cosechas. También se construyeron templos en honor a varias deidades. Siguiente, por favor. Pasamos al siguiente. La orfebrería. Los metales que extrayeron de minas costeras, como el morro etén, mientras que otros provienen de las arenas doradas de San Ignacio, Chipén y el Alto Marañón. La joyería que utilizaron por primera vez fue los métodos de laminado, estampados, corte y fabricación. También las joyas bimetálicas, como el oro y la plata. El territorio cupiznique se extrayeron minas de metales preciosos como el oro y la plata. También se extrayeron mucho cobre. Y dentro de sus características, la cultura aplicaba técnicas avanzadas, puesto que los acabados eran de calidad, y crearon ornamentos corporales y elementos decorativos con dos metales a la vez, como la plata y el oro y el cobre y la plata. Entre los principales centros arqueológicos tenemos el Caballo Muerto, que pertenece a la cultura Cupiznique con anterioridad a la cultura Moche.
de 1500 a 500 a.C. Es un conjunto arquitectónico edificado de piedra, adobe y barro. En la Boca de los Reyes, los más importantes son los abundantes frisos que adornan las paredes hechos de barro arcilloso, que presentan dos clases de figuras, cabezas y figuras de pie. Siguiente. Acá tenemos una línea de tiempo de las culturas. En la cultura chavín tiene como característica la intensificación del culto religioso, la aparición de la cerámica estrechamente relacionada con los centros ceremoniales, la intensificación del cultivo del maíz y la papa, y el desarrollo de la metalurgia y la textilería. En la cultura Paracas fue una civilización precolombina del antiguo Perú, que es denominado como Paracas Micrópolis, que pertenece a otra tradición cultural, la llamada cultura Topara. En la cultura Pucará tuvo dos fases: formativo medio de 1400 a 550 a.C. a 400 después de Cristo. Y en la segunda fase de la escultura, una cerámica vigorosas muy particulares. La puquina pucara, que significa fortaleza a baluarte de defensa, que fue una cultura pre-inca que viene del origen milenario. En la cultura Cupuznique fue una cultura arqueológica del antiguo Perú. Esta cultura tuvo como característica la arquitectura a base de adobe, como también estilos artísticos y símbolos religiosos como la cultura chavín. En, en la cultura Vicus es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en los años de 150 a.C. y 400 después de Cristo. La gran mayoría de piezas de la mejor calidad se localizó dentro de la hacienda Pabur de Domingo Seminal, Urrieta, quien fue el primero que ocurría dentro de su propiedad a la Casa de la Cultura del Perú. Siguiente. Bueno, como conclusión tenemos que, bueno, planteamos la hipótesis que entre los Cupiznique, el culto del jaguar, relacionado al complejo de transformación hombre felino y su parafernalia ritual, fue con una como visión bien definida, la misma que tuvo referentes reales en cientos de límites montañosos con connotación sagrada, localizados en las partes altas de los valles medios o cabeceras de los valles costeños, como en bueno, esta como misión actuaría como un medio de cohesión social para la integración política y religiosa entre la comunidad copinique y sus élites adscritas a centros religiosos localizados tanto en el litoral, Valle Medio y cabeceras de los valles del flanco occidental Nino. Los mismos que mantenían una fluida interacción bajo una intensiva actividad ceremonial. Una situación similar sucedió durante el formativo inferior, otra inquietud intelectual de definir a profundidad en torno a la relación del complejo cultural Cupiznique y el sitio de Chaviguanta, ya que consideramos que muchos rasgos Cupiznique que son compartidos por Chavín. Eso sería todo. Acá tenemos la bibliografía y gracias.